Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 1. Temporada de hojas nuevas. Parte 6. La historia natural de las nuevas islas japonesas escribe que a lo largo de los años, varios historiadores, biólogos y lingüistas se han preguntado por la etimología del nombre, Minoshiro, y han propuesto algunas teorías interesantes. Una vieja explicación aceptada era que su nombre provenía del hecho de que parecía que llevaba una capa y también por su color blanco. El nombre fue acuñado por el folclore japonés probablemente tomando de los kanjis Mino, que significa capa de paja, y Shiro, que significa blanco. Esto luego derivó en Minoshiro, que cambia su significado a sustituto del alma. Combina con la creencia de que las almas de los muertos vivían dentro de él. Otra posibilidad es que haya derivado del kanji Minoshiro, que significa santuario del océano. El hecho de que el Minoshiro suele ser terrestre, pero regresa al mar para poner huevos, era un origen plausible para su nombre. Una explicación posterior fue que los huevos rojos y amarillos que ponía en lugares tapizados de algas o corales se parecían a los adornos del palacio del rey dragón. Otra razón no oficial provino del hecho de que cuando se enfrentaba a un enemigo, la cola del Minoshiro se erizaba y se erguía, como los Shachihoko, adornos encontrados en los techos de los castillos en el pasado antiguo con cabeza de tigre y cuerpos de carpa. Le pusieron el nombre del castillo de Mino, pero investigaciones posteriores demostraron que era el castillo de Nagoya, en la provincia vecina de Owari, el que tenía Shachihokos. Después de ese descubrimiento, la explicación perdió su atractivo. También hay numerosas historias que dicen que Shiro es el nombre abreviado de Shirou, un personaje conocido de la literatura antigua cuyo nombre completo era Amakusa Shirou. Como Shirou medía poco más de 1 metro de altura, lo llamaban Minoshiro. Mino, en este caso, es 3 veces el largo de una tela de ancho estándar, alrededor de 108 centímetros. Una historia diferente dice que una vez conoció a una criatura con forma de serpiente. Serpiente también se puede escribir Mi, por lo que Minoshirou significaría Shirou de la serpiente, probablemente refiriéndose al monstruo de la mitología japonesa, Orochi. Las historias son variadas y difíciles de entender. Aún sobre el tema de Shirou, un viejo cuento popular dice que una serpiente blanca lo maldijo y lo convirtió en un Minoshiro. Dado que se perdieron otros detalles de la historia, no hay forma de probar su autenticidad. Personalmente, creo que cualquiera de las historias es posible. Al menos es mucho más fácil de entender en comparación con la etimología del nombre de los sapos que están por todas partes en el monte Tsukuba. En el libro dice, usa poderes para atraer y devorar insectos. ¿Quién creería la idea de que los sapos tienen cantus? Otro misterio que rodea al Minoshiro es que no se menciona en la mayoría de los textos antiguos. Aunque muchos de los textos de hace más de 1000 años están prohibidos, la palabra Minoshiro aún no se encuentra en ninguna parte de los textos disponibles. Eso significa que los Minoshiros se descubrieron en los últimos 200 años, pero es impensable que una criatura completamente nueva evolucione en un periodo de tiempo tan corto. En realidad no es solo el Minoshiro. En los años entre la civilización de hace 1000 años y la actualidad, hubo una extinción masiva de fauna. Que todas las especies pasadas se hayan extinguido es inusual pero no del todo inesperado. Lo sorprendente fue la repentina aparición del Minoshiro y cientos de otras especies como si hubieran salido de la nada. Una hipótesis que busca explicar este fenómeno ha estado acaparando la atención últimamente. Dice que su evolución fue impulsada por el inconsciente humano colectivo. Pero eso parece un poco extremo. Recientemente, se determinó que el Minoshiro descendía directamente de una especie de babosa de mar llamada nudibranquio, que habita en la región de Bouzou. Aunque es difícil imaginar que una babosa de mar de 30 centímetros de largo se convierta en algo tan grande como un Minoshiro, cuando miras las branquias que sobresalen como una capa, tienes que admitir que hay un parecido definitivo. Si la babosa de mar es realmente el ancestro del Minoshiro, y comparten el mismo nombre, entonces eso es evidencia que respalda las 2 primeras teorías que se mencionaron anteriormente. Pero creo que aún se necesita más investigación. La razón por la que menciono todo esto es que, para entender de qué estoy hablando cuando llegue a la parte sobre conocer al falso Minoshiro durante el campamento de verano, necesitas saber primero qué es un verdadero Minoshiro. Dado que el Minoshiro no existía hace 1000 años, es posible que no exista dentro de 1000 años. Entonces, aunque ya hay literatura sobre los Minoshiros, quiero volver a explicarlo aquí.
Su longitud varía de decenas de centímetros a 1 metro, los más pequeños son del tamaño de un gusano cornudo, mientras que los grandes son tan largos como 1.000 pies. Tienen una gran antena en forma de letra Y en la cabeza y 2 pares de sensores más pequeños al final de ellos. Sus ojos son pequeños y están cubiertos por piel, por lo que se supone que solo pueden detectar la luz y la oscuridad. El minociro tiene patas cortas como las de un gusano cornudo o 1.000 pies. Esta característica los hace diferentes a los gasterópodos como la babosa de mar y puede caminar a buena velocidad. El movimiento de sus numerosas patas recuerda a una marcha militar. Hay plumas de colores semi-transparentes en la espalda que brillan en las puntas. Los minociros son omnívoros y comen principalmente musgo, líquenes, hongos, varios insectos y semillas. No se ven afectados por los venenos, separándolos de su comida y almacenándolos en sus cuerpos. Por esto, los minociro limpian indirectamente el suelo. Sus cuerpos también cambian de color según lo que hayan comido recientemente. Esto se puede ver más claramente después de una comida de musgos, cuando se vuelven de color verde brillante. Este rasgo también se ve en las babosas de mar después de comer anémonas de mar. Cuando un minociro se ve amenazado, levantará y sacudirá las púas de su espalda para intimidar a los depredadores. Si el depredador continúa avanzando, será golpeado con las púas que están llenas de veneno mortal. Algo que vale la pena mencionar es que nunca amenazan a los humanos de esta manera. La especie minociro incluye varias clases, como el minociro gigante, un tipo raro con una longitud corporal superior a los 2 metros y cubierto de cerdas plateadas, el minociro rojo, con cuerpos rojos semi-transparentes, el minociro azul, con antenas de punta azul, el minociro arcoíris, cubierto de cerdas finas, pelos similares a las escamas polvorientas de una mariposa que reflejan la luz como escarabajos joya, y varias subespecies. Su tamaño y sabor extremadamente desagradable debido al veneno en sus cuerpos significa que los minociro casi no tienen enemigos naturales. Su único depredador es el cangrejo tigre, que acecha bajo las playas de arena. La mayoría de los casos de minociros cazados por cangrejos tigre parecen ocurrir en la época en que realizan su migración anual a la playa para poner huevos. Para que quede completamente claro, déjame darte una breve introducción sobre los cangrejos tigre. Son feroces carnívoros descendientes del cangrejo nadador, con caparazones afilados en forma de diamante de 45 a 120 centímetros de ancho, coloreados para confundirse con la arena. Grandes pinzas, 3 púas en la cabeza y bordes dentados en la cabeza frente a sus caparazones. Sus patas traseras son útiles tanto para nadar como para excavar en la arena. Los cangrejos tigres son capaces de saltar hasta 2 metros de la arena para atrapar a sus presas. Son comunes en la playa de Hasaki, pero también se pueden encontrar en prados, bosques y montañas. Comen de todo, desde ranas, lagartijas, serpientes y pequeños mamíferos hasta aves marinas, delfines varados, ballenas y otras criaturas marinas. Sus caparazones pesados son casi impenetrables, aunque cuando 2 cangrejos tigres se encuentran, a menudo luchan hasta la muerte y el canibalismo es común. A pesar de su naturaleza viciosa, no se consideran una amenaza para los humanos. Se dice que el minociro puede autotomizar partes de su cuerpo para escapar de los cangrejos tigre, así como hacer otras cosas interesantes que aún no he visto. Hablando de autotomizar, lo he visto antes, bastante inesperadamente. Fue a principios del verano del año anterior a que nos graduáramos de la escuela Armonía. Saki, mira hacia allá, María me llamó en voz baja. ¿Qué es? Estábamos en un pequeño claro escondido entre matorrales que daban a la playa. Las dos solíamos ir allí después de clases y hacía buen tiempo. Un minociro fue atrapado por un cangrejo tigre. Asomé la cabeza por encima de los arbustos y percibí un soplo del aire salado. La playa estaba desierta. Mirando hacia donde señalaba María, vi un solo minociro en la arena a unos 20 o 30 metros del océano. Se retorcía como si quisiera ir hacia el agua, pero estaba clavado en el lugar. Mirando con cuidado, vimos que sus patas estaban sujetas entre unas pinzas de color verde oscuro. Tenemos que evitarlo, me levanté de un salto, pero María me empujó hacia abajo. ¿Qué estás haciendo, tonta? ¿Qué pasa si alguien te ve? No hay nadie aquí. No sabes cuándo vendrá alguien, ¿verdad? Aquí es donde los chicos vienen a pescar. Es cierto que correr desnuda por la playa no era algo que hicieras normalmente, así que nos pusimos nuestra ropa y corrimos colina abajo. A medida que nos acercábamos, se reveló el cuerpo camuflado del cangrejo tigre.
Tenía las piernas del minociro en una pinza, las púas en la otra, y lo miraba como si contemplara cómo debería comérselo. Vacilé. A pesar de que era solo un cangrejo, se sabía que los cangrejos tigres se enfrentaban a osos adultos y los mataban. Se dijo que no atacan a los humanos, pero para 2 niños sin su cantus aún, era imposible para nosotros hacer algo. Hasta entonces, no había orado para que alguien apareciera para ayudarnos. Querido Dios, sino, Siun, o al menos a Toro. ¿Ahora qué? Podríamos intentar tirarle arena. Estuve a punto de tener un ataque de nervios, pero María evaluaba la situación con calma. Hay que esperar. Está bien, está contraatacando ahora. El minociro comenzó a acariciar las pinzas del cangrejo tigre con sus tentáculos como si tratara de calmarlo. El cangrejo tigre dejó de moverse lentamente y le salieron burbujas de la boca. De repente, 3 tentáculos brotaron de la espalda del minociro y comenzaron a agitarse como si le hicieran un gesto al cangrejo tigre. Los sensores se autotomizaron y cayeron sobre la arena todavía retorciéndose. El cangrejo tigre permaneció inmóvil, todavía agarrado al minociro y echando espuma por la boca. Todavía retorciéndose de dolor, el minociro levantó 2 antenas más, las agitó bruscamente frente al cangrejo tigre y las dejó caer al suelo. Ahora había 5 antenas retorciéndose en la arena. El cangrejo tigre no respondió y el minociro se quedó inmóvil. Alrededor de medio minuto después, el minociro comenzó a moverse de nuevo, ahora con hostilidad. Con sus púas libres comenzó a golpear el caparazón del cangrejo tigre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La 4ª vez, levantó una sola pluma venenosa, la endureció con toda su fuerza y la autotomizó. Golpeó las pinzas del cangrejo tigre mientras caía. El cangrejo tigre aflojó su agarre. El minociro se extrajo y se dirigió directamente a aguas abiertas. Ignorando al minociro, el cangrejo tigre recogió 2 de los tentáculos en la arena y comenzó a comérselos. Bueno, parece que tuvo éxito, dijo María. Estaba sonriendo, pero parecía más una mueca. A María realmente no le gustaban los animales y en realidad probablemente no le importaba en absoluto el minociro, pero fingió que sí, por mi bien. Sin embargo, perdió 6 antenas, pobrecito. Es un precio barato a pagar por su vida, ¿no es así? De lo contrario, se lo habrían comido. Cuando un minociro no puede escapar de un cangrejo tigre, dejará caer sus antenas como cebo, con la esperanza de que el cangrejo tigre lo soltará para comerse las antenas. Aquí ocurre un fenómeno interesante que no se ve en otros animales, el regateo. La cantidad de antenas que el minociro está dispuesto a dejar caer es directamente proporcional al estado físico y qué tan hambriento está el cangrejo tigre. En caso de que las negociaciones se agrien, el minociro comenzará a atacar con sus púas. El cangrejo tigre puede dominar por la fuerza al minociro, pero si una púa se desliza entre los huecos de su caparazón en el proceso, hay muchas posibilidades de que muera. Este comportamiento racional es sorprendente para 2 especies que no son particularmente inteligentes. Pero para el cangrejo tigre, liberar al minociro después de que se le caigan los tentáculos probablemente sea solo sentido común. Volvamos al campamento de verano. A la mañana siguiente, nos dispusimos a preparar el desayuno y las bolas de arroz para el almuerzo con nuestros kits de comedor. Luego desmontamos las tiendas, rellenamos los agujeros de los postes, cubrimos las huellas de nuestra fogata, volvimos a meter todo en las canoas y partimos. Viajamos río abajo a través de la niebla de la mañana, usando tanto nuestros remos como nuestros cantus. A nuestra izquierda podíamos escuchar frecuentes cantos de pájaros, el grito alto y prolongado del escribano de Prado. El cielo estaba nublado desde que nos despertamos, lo cual fue una pena, pero respirar el aire fresco de la mañana me quitó el sueño. Esta parte del río era mucho más ancha que donde estábamos ayer. La orilla derecha del río era una neblina en la distancia y a menudo estaba completamente oscurecida por la niebla. Pensé en la clase de geografía de la escuela Armonía cuando nos enteramos de la transición entre el lago Kasumigaura y el río Ton. Hace 2000 años, el lago Kasumigaura era un enorme mar interior llamado Mar Katori que conectaba el actual río Ton con el océano. En ese momento, el río Ton fluía mucho más al oeste, hacia la bahía de Tokio. Para evitar las frecuentes inundaciones del río Ton y aumentar la tierra disponible para la agricultura, Tokugawa Ieyasu decidió desviar el río. Después de cientos de años, el estuario fue redirigido hasta Inubosaki.
Se usó arena para llenar parcialmente el mar Katori para reducir su tamaño y se convirtió en el lago Kasumigaura. Me interesé en Tokugawa Ieyasu después de enterarme de que podía llevar a cabo un proyecto tan grande, pero desafortunadamente, esta historia es solo una instancia de él en los libros de texto de historia y geografía. En los 1000 años que siguieron, el río Ton y el lago Kasumigaura se convirtieron en lo que son hoy. Primero, la mayoría de las partes que se dirigían hacia la bahía de Tokio se reincorporaban al río Ton. No hace falta decir que un área árida como Tokio no necesita agua. Entonces, el nivel del agua en el río Ton subió, y para evitar inundaciones, se construyó un canal para conectarlo con el lago Kasumigaura. Debido a eso, el lago se expandió a casi su tamaño original. Supera al lago Biwa en términos de superficie y ahora es el lago más grande de Japón. Y ahora, dado que los tramos inferiores del río pasan justo por Kamisu 66, construimos múltiples canales para usar el agua para el transporte. Es por eso que ir río arriba y finalmente emerger en el río propiamente dicho por primera vez es bastante emocionante. Oye, vayamos más rápido, dijo Satoru. ¿Por qué? ¿No quieres mirar por aquí?, yo pregunté. Paso. No hay ningún animal aquí de todos modos. Pero estamos casi en el lugar en el que se supone que debemos acampar esta noche, ¿verdad?, Mamoru dijo con incertidumbre. ¿De qué estás hablando? ¿Has olvidado el verdadero propósito de este viaje? Es para buscar al Minoshiro malvado y a los perros globo. Vamos, apresurémonos, crucemos la ensenada y desembarquemos. El príncipe Sol dijo que no se nos permite estar al otro lado de la ensenada, salir de allí es. Esta vez, incluso María parecía vacilante. Estará bien. Echaremos un rápido vistazo alrededor y nos iremos, dijo Satoru con indiferencia, alejándose remando. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté a Shun, quien parecía sumido en sus pensamientos. Su respuesta no fue lo que esperaba. Sería malo si nos descubrieran. Pero como que quiero ir a ver, ya que no creo que tengamos otra oportunidad de venir aquí en el futuro. Con estas palabras, se decidió. A Satoru se le ocurrió la astuta idea de ir a nuestro lugar de campamento previamente planeado y dejar rastros para que pareciera que pasamos una noche allí. De esa manera, cuando llegue el próximo equipo, pensarán que en realidad estuvimos aquí, ¿verdad?, dijo, sonando complacido consigo mismo. Nunca lo había visto tan feliz después de hacer algo que realmente valía la pena elogiar. Volvimos a cruzar el lago, más rápido de lo prudente. Una pequeña golondrina voló sobre nosotros desafiándonos a una carrera, pero Sakuramasu 2 lo alcanzó en segundos. El pájaro dio media vuelta y se perdió de vista. Me estiré para dejar que la brisa fluyera sobre mí. Me quité el sombrero antes que el viento se lo llevara y dejé que mi cabello se abriera detrás de mí. Mi poncho aleteaba y revoloteaba. Aunque no podía ver nada más que agua a mi alrededor, no me cansé de la vista. El sol que se asomaba entre las nubes hizo una exhibición deslumbrante en el agua cristalina del lago, y el rocío de nuestro bote hizo arcoíris en miniatura en el aire. Estaba tan metida en el paisaje que me tomó un tiempo notar que mi visión se volvía rara. Los colores comenzaron a parpadear frente a mis ojos y vi imágenes secundarias en las esquinas de mis ojos. Al darme la vuelta, vi a Satoru mirando fijamente la superficie del lago. Cuando intentas mover algo en el agua, como un bote, primero te concentras en un área frente al bote e intentas reducir la distancia. Pero después de ganar velocidad, debes imaginar que estás saliendo del agua y deslizándote sobre ella. Ambas formas implican mucha concentración y es agotador hacerlo durante mucho tiempo. Además, el hecho de que el barco se mueva constantemente hacia arriba y mientras miras un punto fijo significa que es fácil marearse. Satoru notó mi mirada y pareció aliviado. Hemos llegado bastante lejos, ¿quieres cambiar conmigo? Negué con la cabeza lentamente. No creo que pueda. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, Satoru dijo, sonando un poco enojado. Mis ojos están raros, creo que me quedé mirando los reflejos por mucho tiempo, expliqué. Satoru me miró con incredulidad y luego dijo a regañadientes. Supongo que entonces no podemos evitarlo. Tendré que propulsar la canoa todo el camino. Me disculpé con él, luego recordé que tenía un par de gafas de sol en mi mochila y me las puse. Eran de mi padre, se las encargó especialmente a un artesano. Estaban hechas de vidrio de alta calidad con una mezcla especial de tintes rojos y caqui que bloqueaban los rayos del sol. Debería haberlos usado desde el principio.
Todo se volvió un poco más oscuro cuando me los puse, pero al menos mis ojos dejaron de dolerme. Teníamos prohibido usar nuestro cantú si había algún problema con nuestros ojos. Alguien tan hábil como Sisei Kaburagi podía usar su cantus en completa oscuridad, pero los principiantes como nosotros necesitábamos poder ver lo que estábamos haciendo para crear las imágenes adecuadas en nuestra mente. Cruzamos el lago Kasumigaura en 1 hora. Mientras viajábamos sobre la parte más profunda del lago, hubo un gran chapoteo desde los matorrales y una enorme sombra apareció en el agua, desapareciendo en el siguiente instante. Tenía una especie de forma de diamante, por lo que probablemente era un cangrejo tigre. Como no estábamos cerca de la orilla en ese momento, me di cuenta de que los cangrejos tigre debían ser mejores nadadores de lo que había pensado en un principio. Detrás de los juncos, pudimos ver el bosque profundo y el río verde corriendo desde él. Lo buscamos antes de venir aquí y nos enteramos de que el río se llamaba Río Sakura. El monte Tsukuba debería estar justo frente a nosotros, pero estaba oculto por los árboles altos. A mitad de camino, el río se bifurcaba en 2. No estábamos seguros de qué camino tomar, así que elegimos la rama izquierda porque fluía más rápido. Aproximadamente 1 kilómetro después, los densos árboles se abrieron y vimos el monte Tsukuba frente a nosotros. El río Sakura se dirigía hacia el norte desde el lado oeste de la montaña. Si continuábamos siguiendo el río, terminaríamos demasiado lejos del monte Tsukuba, así que desembarcamos ahí. Sí. Lo logramos, dijo Shun, bajando primero. Me bajé a continuación, seguida por María, Mamoru, y por último, Satoru, que parecía exhausto de impulsar la canoa todo el camino él mismo. Se fue a los arbustos y lo oímos vomitar. Sentí una punzada de culpa en mi pecho. Escondimos las canoas entre los matorrales. Habiendo llegado tan lejos, era poco probable que alguien nos viera, pero lo hicimos por si acaso. Y para evitar que se alejaran flotando, los anclamos profundamente en el lodo. ¿Y ahora qué? Pronto será la hora del almuerzo, dijo Mamoru, mirándonos con esperanza. Primero vayamos a la montaña y echemos un vistazo alrededor. Traigan solo las cosas ligeras que necesiten, y podemos almorzar cuando lleguemos allí. Como Satoru todavía estaba aturdido, Shun se ofreció como voluntario para ser el líder. Por lo general, nos quejamos cuando Satoru toma el control, pero todos estaban dispuestos a seguir a Shun. Así que nos echamos las mochilas al hombro y partimos montaña arriba. La subida sin caminos fue más dura de lo que esperábamos. Quienquiera que estuviera al frente usó su cantus para quitar la hiedra y la maleza, pero era tan agotador que tenían que cambiar cada 5 minutos. Además de eso, había una cantidad asombrosa de mosquitos, moscas negras y otros insectos chupadores de sangre que pululaban a nuestro alrededor. Estos insectos no pueden entrar en la barrera sagrada, por eso había tantos aquí. A pesar de que seguimos matándolos, nunca dejaron de venir. Tuvimos que usar nuestro cantus continuamente, lo que quema mucha energía. Y como mis gafas de sol me dificultaban ver los insectos más pequeños, estaba aún más cansada. Es por eso que cuando un extraño edificio abandonado apareció de repente frente a nosotros, todos quedamos estupefactos. ¿Qué es eso?, María preguntó sonando asustada. No era irrazonable. El edificio era aproximadamente del tamaño del salón público de Kamisu 66, cubierto tan espesamente de hiedra y líquenes que parecía una criatura dormida que había surgido del bosque mismo. Probablemente sea el santuario del monte Tsukuba, dijo Satoru, examinando un viejo mapa que había traído. Aunque no había vuelto completamente a la normalidad, Satoru había recuperado más o menos su energía después de haber vuelto a pisar tierra firme. ¿Un santuario?, pregunté conteniendo un grito cuando accidentalmente pisé un sapo. Había animales desagradables arrastrándose por toda la montaña. Tiene una historia de al menos 2 o 3 mil años. Este edificio también probablemente ya se consideraba muy antiguo hace 1000 años, agregó Shun. ¿Deberíamos comer aquí?, Mamoru preguntó. Sin duda, todos teníamos hambre, pero la perspectiva de almorzar aquí no era atractiva. Justo cuando estaba a punto de objetar, un grito espeluznante vino de mi izquierda. Alguien más debe haber pisado un sapo también, pensé. Pero cuando miré, vi a Satoru allí de pie, rígido como una tabla. Y cuando Shun se apresuró, él también se congeló. ¿Qué ocurre? Me di cuenta de que los 4 se habían quedado quietos como estatuas. Nadie pudo responder a mi pregunta. ¿Qué demonios estaba pasando?
Estuve así de cerca de tener un ataque de pánico. Entonces, mientras seguía sus miradas y vi lo que ellos habían visto, me tocó a mí gritar. Frente a mí había una extraña criatura que nunca había visto antes. Se me ocurrieron los nombres Minociro malvado y falso Minociro. La cosa definitivamente se parecía a un Minociro a primera vista, pero era completamente diferente al examinarlo más de cerca. Tenía unos 50 o 60 centímetros de largo, con una piel gomosa que se estiraba y contraía constantemente, haciendo que partes de su cuerpo se hincharan y encogieran amorfamente. En su espalda había grupos de espinas semitransparentes como las de un erizo de mar, cada una brillando intensamente con todos los colores del arco iris. Los colores siempre cambiantes se superpusieron y mezclaron, creando patrones brillantes en el aire. Incluso con mis gafas de sol puestas, podía sentir las hermosas luces adormeciendo mi cerebro. El falso Minociro se deslizó lentamente hacia el santuario, dejando un rastro de luces a su paso. Mi propio grito había despertado algo en mi mente. Me volví hacia Xion y Satoru y comencé a gritarles. «¡Date prisa, Satoru! ¡Xion! ¡Atrápenlo! ¡Se está escapando!». Pero ninguno de los dos se movió, simplemente miraron al falso Minociro. Empecé a usar mi Cantus, pero dudé. Anteriormente, dije que era peligroso que varias personas usaran su Cantus en la misma cosa. Si alguien ya estaba enfocado en el objetivo, era mejor que todos los demás no usaran su Cantus, sin importar cuál fuera la situación. Tanto la mirada de Xion como la de Satoru estaban fijas en el falso Minociro. Por lo general, esto era una señal de que estaban usando su Cantus, pero a pesar de eso, ambos estaban congelados en el lugar. Se sintió como una eternidad, pero en realidad solo pasaron unos segundos. El falso Minociro caminó entre la hierba alta y desapareció bajo el edificio principal del santuario. No podía entender por qué los cuatro seguían congelados en el lugar y no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía qué había pasado en primer lugar para ponerlos así. Quería sacudirlos para despertarlos, pero me invadió el miedo irracional de que si los tocaba, caerían muertos. El primero en salir del trance fue sorprendentemente Mamoru. «Tengo hambre», dijo en voz baja, mirando alrededor. «Oigan, ¿qué pasó exactamente ahora?». María, Satoru y Xion recobraron el sentido y se hundieron en el suelo. Satoru parecía realmente enfermo y Xion se frotó los ojos. «Estamos muertos». Irónicamente, la pregunta de María nos sobresaltó y nos hizo tomar plena conciencia. Esa historia probablemente era una mentira. «No te preocupes por eso», dijo Satoru gimiendo. Probablemente lo hizo sonar como si estuviera tratando de fingir que no fue él quien inventó la mentira en primer lugar. Aparte de eso, ¿cómo es que no podía moverme en absoluto? Yo tampoco podía. ¿Por qué? ¿Satoru? María se abrazó a sí misma con inquietud. No sé. Tan pronto como vi las luces, mi mente se quedó en blanco y no podía concentrarme sin importar cuánto lo intentara. «Ah», exclamé. «Es como aquella vez, ¿verdad? Como cuando estábamos en el templo de la pureza, mirando las llamas del altar». «Lo entiendo», dijo Xion poniéndose de pie. «Eso tiene sentido entonces. Estábamos hipnotizados». «¿Qué significa eso?». «Es una técnica antigua para controlar a la gente. A través de sugestiones, puedes hacer que se duerman, digan la verdad o hagan lo que les ordenes». No podía imaginar dónde había aprendido Xion algo así. Pero Saki estaba bien, nos gritaba que lo atrapáramos y todo. Tal vez es tan estúpida que es inmune. «No, no lo soy», espeté. «Es porque llevaba gafas de sol». El más simple de todos nosotros fue definitivamente Mamoru, pero me detuve antes de decirlo en voz alta. La hipnosis utiliza luces rojas y azules parpadeantes. Las gafas de sol rojas probablemente reducen su eficacia. Déjame verlas un poco. Mientras me preguntaba de dónde en el mundo obtuvo toda esta información, se puso mis gafas de sol y miró hacia el cielo. Pero si Saki es la única que puede usar su Cantus, será difícil atrapar esa cosa. Parece que le gusta esconderse en grietas estrechas. Así parece. «Oye, no deberíamos regresar pronto», María dijo, inusualmente nerviosa. «¿Por qué no volvemos a las canoas y almorzamos?». No estaba segura si Mamoru estaba asustado como siempre o simplemente hambriento. De repente, tuve una idea. «Está bien. Podemos atraparlo.
Los cuatro parecían aprensivos, pero cuando les expliqué mi plan, su duda dio paso a la esperanza y la emoción. No podía negar que ver eso me dio un subidón. En ese momento, no teníamos idea de cuáles eran las implicaciones más importantes de atrapar a un falso minociro. Muy bien, esto es genial. Tenemos uno grande, dijo Satoru con voz satisfecha, después de haberse recuperado un poco. Estos tipos parece que podrían ser bastante sabrosos. Mamoru también sonaba mucho más enérgico ahora que había comido su almuerzo. Probablemente eres la única persona en el mundo que piensa que se ven apetitosos, Shion parecía un poco horrorizado. Me sentí de la misma manera. Levitando 2 metros sobre el suelo frente a nosotros había 3 cangrejos tigre. Contrariamente a nuestras expectativas, se quedaron allí sin luchar, haciendo burbujas dócilmente. Los 3 eran de un color marrón verdoso moteado, y el cangrejo más grande lucía un parche que parecía una especie de mapa. El de tamaño mediano tenía finas rayas en su caparazón que parecían raíces de plantas y el más pequeño tenía manchas verdes que parecían líquenes. Satoru volteó el cangrejo más grande con su cantus para ver su parte inferior. El cangrejo tigre de repente arremetió cuando el cangrejo de tamaño mediano pasó por su campo de visión. Hizo como si nadara por el aire y chasqueó las pinzas amenazadoramente. ¡Guau! ¿Cuál es su problema?, dijo Satoru. Sonrió nerviosamente, tratando de ocultar el hecho de que casi había salido corriendo en este momento. Atamos los cangrejos tigre con unas enredaderas. Fue difícil hacerlo bien para que pudieran moverse con cierta libertad, pero aún así estar bajo nuestro control. María trató de enroscar los extremos de las enredaderas alrededor de las puntas de sus caparazones para hacer riendas, pero los cangrejos eran más inteligentes de lo que esperábamos. Siguieron girando para aflojar las enredaderas y sacarlas con sus garras. Al final, tuvimos que pasar las enredaderas a través de tallos de bambú para evitar que los cangrejos las desgarraran. Aunque tomó mucho más esfuerzo de lo esperado, quedé satisfecha con nuestro resultado. La vista de los 3 cangrejos tigre en los extremos de sus correas me recordó el antiguo método de pesca con cormoranes. Salimos a buscar al falso minociro, vigilando a los cangrejos para que no se acercaran demasiado. Pensamos que a los cangrejos no les gustaría que los ataran y los llevaran con una correa, pero estábamos equivocados. Si eran infelices no podíamos saberlo, todo lo que hicieron fue comer. Todo lo que estaba vivo a su alcance fue arrebatado y devorado. Al principio, nos preocupaba que una vez que comieran hasta saciarse, los cangrejos tigre dejarían de buscar más comida. Pero en cambio, continuaron hacia adelante, desmembrando a su presa con sus afiladas garras. La vista de serpientes y sapos retorciéndose de dolor pareció desanimarlos, y después de eso siguieron adelante. Si no salía nada de la búsqueda después de todo esto, probablemente todos me odiarían por haber tenido una idea tan desagradable. Pero apenas 1 hora después, el cangrejo tigre de María ganó el premio gordo. Parece que tiene algo de nuevo. María se asomó debajo del santuario e hizo una mueca. Parece algo grande esta vez. Todos nos encogimos cuando escuchamos eso. La vista de un cangrejo tigre peleando con un mamífero más grande era algo que nadie quería ver. Sácalo y veamos, dijo Satoru dándose la vuelta. Ayúdame. Puedes hacerlo tú misma, ¿verdad? Solo usa tu cantus para tirar de las cuerdas. Pero es espeluznante, María nos miró implorante. Debo confesar que ignoré la súplica de mi mejor amiga y fingí estar ocupada con mi propio cangrejo tigre. Todavía me sentía un poco enferma por haber visto al cangrejo de Satoru destripar a su presa hace un rato. Lo haré, entonces. Inesperadamente, Mamoru se ofreció como voluntario. Los 2 comenzaron a sacar el cangrejo tigre mientras el resto de nosotros se quedó atrás, esperando que apareciera algo desagradable. Mira, lo consiguieron, dijo Shion. Al escuchar eso, dirigimos nuestra atención al cangrejo. El falso minociro, María gritó. Me puse las gafas de sol justo a tiempo. El cangrejo tigre emergió sujetando fuertemente a su presa con ambas garras. No había duda de que era el que había escapado antes. A pesar de que el cangrejo tigre lo estaba agarrando con tanta fuerza que parecía que iba a ser cortado por la mitad, todavía luchaba con todas sus fuerzas para escapar. Cuando nos vio, todas las puntas de su espalda se dispararon hacia arriba y las puntas comenzaron a brillar. Shion. Satoru.
«Den prisa y atrápenlo», grité, luego me di cuenta de que estaba en la misma situación que había ocurrido antes. Aparte de mí, todos los demás estaban de pie como petrificados. Todos habían caído en el hipnotismo del falso Minociro. Tendría que hacerlo yo misma entonces. Al menos esta vez tenía un poderoso aliado. Uno con un cerebro primitivo que era impermeable al hipnotismo y una obstinada determinación que nunca dejaba escapar a su presa. El feroz cangrejo tigre que soplaba burbujas. Aparte de llevar gafas de sol, también sabía que no debía mirar los patrones de las luces parpadeantes, así que mantuve la mente despejada. Con los ojos entreabiertos, comencé a torcer y arrancar sistemáticamente las púas brillantes. Por favor, cese su actividad destructiva. Una voz femenina resonante salió de la nada sorprendiéndome. ¿Quién está ahí? ¿Dónde estás? Estás destruyendo propiedad de la biblioteca pública. Por favor, cese su actividad destructiva inmediatamente. La voz venía del falso Minociro. Eso es porque sigues tratando de hipnotizarnos. El uso de luz hipnótica defensiva por parte de terminales está autorizado por la Ordenanza 488.722, artículo 5. Por favor, cese su actividad destructiva de inmediato. Deja de hipnotizarnos, entonces dejaré de arrancarte tus cosas brillantes. Reitero mi advertencia. Por favor, cese su actividad destructiva de inmediato. Repitió obstinadamente el falso Minociro. Yo también te lo advierto. Si no paras, yo tampoco lo haré. Arrancaré todas esas cosas brillantes. Sorprendentemente, el falso Minociro dejó de brillar. Parece que esa simple amenaza fue suficientemente efectiva. Están bien. Los cuatro todavía parecían estar en un estado de estupor. Deshaz la hipnosis ahora. O de lo contrario voy a empezar a desplumarte de nuevo, dije en advertencia. El falso Minociro respondió apresuradamente. Los efectos de la luz hipnótica desaparecen con el tiempo. El informe del Instituto Nacional de Psiquiatría número 49.463.165 establece que no hay efectos secundarios observables. Deshazlo ahora. O si no. No necesitaba terminar la frase. El falso Minociro de repente dejó escapar un sonido penetrante y yo me agaché instintivamente, tapándome los oídos. Los cuatro comenzaron a moverse como si despertaran de un sueño. Me volví lentamente hacia el falso Minociro, llena de preguntas que quería hacerle. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Soy la filial de la Biblioteca Nacional de la Dieta, de la región de Tsukuba. Una biblioteca. Si está consultando mi modelo y versión, soy un archivo autónomo Panasonic, Autonomous Evolution, versión SE, 778H lambda. No estaba seguro de lo que eso significaba, pero sin importar qué tipo de monstruo fuera, era una introducción absurda. Era como si alguien se te acercara en la calle y te dijera, hola, mi nombre es Biblioteca Nacional, o soy una escuela. ¿Estás diciendo que en realidad eres una biblioteca?, pregunté con cautela. Sí. Miré por encima del falso Minociro. Ahora que había dejado de retorcerse y brillar, definitivamente parecía hecho por el hombre. ¿Dónde están los libros entonces? Todas las interfaces de impresión basadas en papel se han descompuesto o se han perdido debido a guerras u otras actividades destructivas. No se han confirmado existencias restantes. Realmente no lo entiendo, pero el punto es que no hay libros. Así que solo eres una biblioteca vacía. Toda la información está archivada en 890 petabytes de memoria holográfica. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Si estás tratando de confundirnos con palabras grandilocuentes, tal vez debería quitar todas esas cosas que parecen antenas. Hacer amenazas no era algo que me gustara mucho hacer. El contenido de los libros está almacenado dentro de mí y se puede acceder a ellos en cualquier momento. Respondió de inmediato. Eso fue mejor, aunque todavía no tenía completamente claro cómo funcionaba. ¿Qué tipo de libros?, Satoru preguntó conversacionalmente. Todos los 38.242.506 volúmenes publicados en Japón desde 2129 después de Cristo, y 671.630 volúmenes de referencia en inglés y en otros idiomas. Los cinco intercambiamos miradas.
La biblioteca más grande de Kamisu 66 en High Ring tenía menos de 3.000 libros disponibles para el público, y si incluía todos los libros almacenados bajo tierra, el total ascendía a unos 10.000. Que un cuerpo tan pequeño como el del falso Minoshiro pudiera contener más de 4.000 veces ese número era una mentira que ni siquiera Satoru se atrevería a decir. Acceder en cualquier momento significa que puedes leerlos cuando quieras. Eso es correcto. Entonces, si te hiciera alguna pregunta, ¿serías capaz de encontrar el libro relevante entre todos los que están almacenados dentro de ti? Pregunté dudosa. Sí. El tiempo de consulta promedio es de 60 nanosegundos. Alardeó el falso Minoshiro, o más bien, la filial de la Biblioteca Nacional de la Dieta de la región de Tsukuba. No sabía cuánto tiempo eran 60 nanosegundos, pero supuse que eran algo así como 60 segundos. Entonces, quiero preguntar. De repente me puse muy emocionada. Podría obtener respuestas a todo lo que siempre he querido hasta ahora. Cientos de preguntas me vinieron a la mente a la vez. Justo cuando estaba a punto de hablar, Satoru me interrumpió con la pregunta más inútil del mundo. ¿Por qué hay tantos sapos por aquí? ¿Por qué te ves así si eres una biblioteca?, preguntó María. Sion parecía querer preguntar algo también, pero estaba demasiado fuera de sí por la hipnosis para formar una oración coherente. Yo, quiero preguntar, finalmente decidí lo que más quería saber. ¿Existen realmente los demonios? Además, ¿qué pasa con los demonios del karma? Esperamos con gran expectación. Pasaron 60 segundos, luego 2 minutos, luego 3, pero el falso Minoshiro permaneció en silencio. Oye, ¿por qué no respondes? Satoru no podía esperar más. Se requiere registro de usuario para acceder a los servicios de consulta, dijo, sin rastro de culpa por hacernos esperar por nada. Caray, no deberías decirnos eso primero, Satoru dijo con reproche. ¿Cómo nos registramos? El falso Minoshiro ignoró a Satoru y respondió a la pregunta de María. Debe tener 18 años o más, y proporcionar prueba de nombre, dirección y edad con uno de los siguientes: licencia de conducir, tarjeta de seguro con dirección, pasaporte, una copia con fecha de nacimiento completa y dirección actual. Identificación de estudiante con dirección y fecha de nacimiento, certificado de residencia emitido dentro de los últimos 3 meses, u otra identificación oficial. Todo debe estar dentro de la fecha indicada. ¿18? ¿Pero qué? Además, las siguientes formas de identificación no son válidas. Identificación de empleado, identificación de estudiante sin fecha de nacimiento o dirección, pases de viajero, tarjetas de presentación. El falso Minoshiro probablemente estaba hablando de algunos papeles que se usaron hace mucho tiempo. Teníamos una idea aproximada de lo que estaba hablando porque habíamos aprendido un poco sobre la extraña época en la que los papeles eran más importantes que las personas mismas. ¿Qué pasa si no tenemos ninguna de esas cosas?, yo pregunté. Si no se completa el registro de usuario, los servicios de consulta no estarán disponibles, dijo el falso Minoshiro con la misma voz plácida. Supongo que no se puede evitar. Tendré que desgarrarte poco a poco para llegar a los libros que hay dentro de ti. La actividad destructiva es un delito penal punible por la ley. ¿Qué debemos hacer? Empezar tirando de las antenas y luego cortarlo por la mitad, le dije a Satoru, imitando una acción de desgarramiento. Sí, mira lo gomosa que es su piel. Probablemente deberíamos empezar por la piel, dijo Satoru con una mirada lasciva, captando mi plan. Se ha renunciado a los requisitos de documentación, iniciando el proceso de registro de usuario, dijo en voz alta, todavía con la misma voz femenina tranquilizadora. ¿Puede cada usuario pronunciar su nombre claramente? Cada uno de nosotros se paró frente al falso Minoshiro por turnos y dijo su nombre. Patrón de iris, impresión de voz y autenticación por resonancia magnética cerebral completa. Registro de usuario completo. Shiona Onuma, María Kizuki, Satoru Asahina, Mamoru Ito, Saki Watanabe. Los servicios de consulta estarán disponibles durante 3 años a partir de hoy. Muy bien, entonces, ¿por qué hay tantos sapos? Shion cubrió la boca de Satoru con su mano derecha. Hay una montaña de preguntas que podríamos hacer, pero primero quiero escuchar la respuesta a la de Saki. ¿Realmente existen los demonios? ¿Y qué pasa con los demonios del karma? El falso Minoshiro no se detuvo ni un segundo esta vez. El término demonio
Arrojó 671.441 resultados en la base de datos y puede dividirse aproximadamente en dos grupos. 1. Criaturas que supuestamente han sido avistadas en el pasado antiguo, frecuentemente llamadas demonios, fantasmas, ghouls y otros nombres similares que no existen en realidad. 2. Término inventado en los últimos años de la antigua civilización para describir a quienes padecen el síndrome de Raman-Clogius, también conocido como síndrome del zorro en el gallinero. No está confirmado que exista en el presente, pero existió en el pasado y es muy probable que se repita en el futuro. Nos miramos. No podíamos entender completamente lo que decía, pero podíamos decir que era algo que nunca nos enseñarían, y algo que definitivamente no se nos permitía saber. Los demonios del karma también se descubrieron antes de la caída del antiguo imperio, y era un término común para los casos graves del síndrome de Hashimoto-Appelbaum. Junto con los demonios, su existencia en el presente no está confirmada, pero existe un alto riesgo de reaparición. Eso, Xiun vaciló. Vi su rostro palidecer y entendí dolorosamente bien lo que estaba pensando. No deberíamos pedir más que esto. La advertencia llegó inconscientemente. Pero abrir la caja de Pandora cuando sabíamos perfectamente que no debíamos hacerlo, ha sido la naturaleza humana desde el principio de los tiempos. Fin de la parte 6.